Demet Özdemir lo ha soltado todo y ha dejado a todos en shock. Parece que la bomba ha estallado y la verdad sobre la separación de Demet Özdemir y Can Yaman ha salido a la luz, y ay, amigo. No tiene desperdicio. Mira, todos esperábamos que las cosas se calmaran, ¿no? Que se superarían las turbulencias, que quizás habría un acercamiento. Pero no, parece que Demet ha decidido poner punto final, y lo ha hecho de una manera que nos ha dejado a todos con la boca abierta. El titular lo dice todo, Can decidió irse. Chan. Ahora, para ser honestos, esto no me sorprende del todo. Desde hace meses se rumoreaba que la cosa no iba bien. Las fotos juntas cada vez eran más escasas, los me gusta en redes sociales se volvieron una rareza y en general, esa chispa que desprendían al principio, ¿dónde quedó? Desapareció, se esfumó, se evaporó. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, que es una mujer fuerte y decidida, se dio cuenta de que la relación no iba a ninguna parte. Y en lugar de seguir arrastrando algo que ya no funcionaba, prefirió dar un paso al frente y empezar de cero. Ole tú, Demet. Que a veces es mejor cortar por lo sano, aunque duela. Porque seamos sinceros, Can Yaman tiene una fama, una fama. Mucho encanto, mucho carisma, pero también parece que le gusta mucho la fiesta, la aventura, y quizás Demet buscaba algo más estable, algo más tranquilo. O quizás Can, con toda la fama que le ha venido encima, se ha sentido abrumado y ha decidido volar solo. Mucho se habla de sus proyectos en el extranjero, de su nueva vida, y quizás esa vida no encajaba ya con la de Demet. Recuerdo cuando empezaron, parecían la pareja perfecta. La química en pantalla se trasladó a la vida real y nosotros, los fans, nos enamoramos de ellos. Nos creímos el cuento de hadas, ¿verdad? Pero la vida real, amigos, es mucho más complicada. Y creo que eso es lo que Demet ha querido transmitir. Que Can tomó una decisión, y esa decisión fue irse. Ahora, no sé si se están mandando indirectas en redes sociales, si hay algún mensaje oculto en sus últimas publicaciones, pero lo que sí está claro es que hay una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Y Demet, al ser tan directa, ha puesto las cartas sobre la mesa. Ha dicho básicamente que la iniciativa de la ruptura fue de él. Muchos dirán que esto es solo una estrategia para generar más audiencia, que todo es un montaje. Pero yo, para ser honesta, no lo creo. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y soltar algo así, de forma tan contundente, me hace pensar que es la pura verdad. Que ella está dolida, sí, pero también está decidida a seguir adelante. Y Can, pues parece que él también. Lo que me da pena es que una pareja con tanta proyección, con tanto futuro aparente, haya terminado así. Pero bueno, a veces las cosas son así. Uno decide irse, el otro se queda, y la vida sigue. Eso sí, el salseo está servido, ¿eh? Y nosotros como buenos cotillas estamos aquí para disfrutarlo. ¿Y ahora qué? ¿Creéis que habrá alguna reconciliación? ¿O esto es el final definitivo para Demet y Can?